Bruno Hernández Vega acabó con la vida de Liria Hernández y Adriana Beatriz Lloyosa, las descuartizó usando una picadora industrial y se deshizo de sus restos, los cuales a día de hoy siguen sin encontrarse. La defensa solicitó la eximente completa por anomalía psíquica porque Bruno padecía esquizofrenia paranoide desde hacía años. Sin embargo, la solicitud fue desestimada y se ordenó su entrada en prisión. Hoy, en Criminalex, Bruno Hernández Vega, el descuartizador de Majadahonda. Bruno Hernández nace en 1984 en Sarria, un municipio de la provincia de Lugo, Galicia. Sus padres, Yolanda y Juan Francisco, eran muy jóvenes cuando llegó Bruno. Ella apenas tenía 15 años cuando dio a luz. Cuando Bruno tenía 3 años, Juan Francisco y Yolanda se separaron. Su padre aseguraba que Yolanda no trataba bien al niño, que no se hacía cargo de él y que era incapaz de darle una buena educación. Es por esto, tal y como él dijo, por lo que decidió marcharse de Galicia poniendo rumbo a Salamanca, llevándose a Bruno con él. De Salamanca se mudaron a Madrid y estuvieron viviendo en Móstoles hasta que Juan Francisco decidió que lo mejor para su futuro y el de su hijo era irse a Estados Unidos. Se asentaron en California, donde el padre de Bruno comenzó una relación sentimental con Stephanie, con quien tuvo 2 hijos. Pero esta relación tampoco funcionó y de California emigraron a Puerto Rico. En 1995, cuando Bruno tenía 11 años, Yolanda, su madre, salió en un programa de televisión español llamado ¿Quién sabe dónde? Y allí contó que su exmarido le había robado a su hijo y que quería volver a verle, ya que no sabía nada de él desde que padre e hijo se habían ido de Galicia. Bruno retomó la relación con su madre de manera telefónica, pero estas llamadas fueron distanciándose en el tiempo y de nuevo perdieron todo el contacto. Bruno regresa a España con los 20 años cumplidos y empieza a buscarse la vida encadenando empleos temporales. Empezó a trabajar de camarero, más tarde repartió propaganda, se encargó de la coordinación de una empresa de reformas y llegó a trabajar en una multinacional, puesto que consiguió gracias a que hablaba inglés de manera fluida, pero del que fue despedido al poco tiempo porque demostraba una falta total de empatía con los clientes. En 2009, ya sin trabajo, las actitudes de Bruno comenzaron a cambiar, tornándose extrañas y preocupantes. Los vecinos de la casa de Móstoles en la que vivía con su padre y su hermana llegaron a narrar que veían cómo compraba animales en una tienda del barrio para después quitarles la vida y quemarlos. Comienza a presentar delirios, manifiesta de manera recurrente y con gran firmeza que un grupo de chinos quería acabar con su vida y empieza su obsesión con la sílaba er. Bruno fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide y en el contexto de su enfermedad aseguraba que la sílaba er era la que otorgaba el poder a la gente y que por tanto aquellos que llevasen esas 2 letras en su nombre eran seres superiores. En su delirio él pertenecía a este selecto grupo pues se llamaba Bruno Hernández y por tanto tenía esa sílaba en su apellido. A causa de su enfermedad, fue ingresado en 2 ocasiones en la unidad psiquiátrica del Hospital de Móstoles, donde conoció a Bárbara. Bárbara era una mujer polaca que llevaba 8 años en España. Tenía una hija y estaba atravesando una depresión, motivo por el cual estaba ingresada en la unidad donde conoció a Bruno. Más tarde fue diagnosticada de trastorno de la personalidad, enfermedad que tenía controlada gracias a la medicación que le recetaron los profesionales y que no le impedía llevar una vida normal. Bruno y Bárbara se enamoraron y debido a la obsesión que Bruno tenía con la sílaba er, este decidió cambiarle el nombre y comenzó a llamarla Verónica, pues tal y como él decía, solo podía rodearse de gente que perteneciese a ese grupo especial. Lo hacía de manera frecuente, le cambiaba el nombre a terapeutas, conocidos y familiares. No podía concebir rodearse de gente que no llevase la E y la R en sus nombres. Bruno tenía una relación muy estrecha con su tía Liria, una de los 6 hermanos que tenía su padre. Liria se había divorciado hacía más de 20 años y en 2007 su único hijo se suicidó, por lo que su exmarido y ella recibieron una herencia de 50.000 euros cada uno que obtuvieron de la venta del piso del joven. Bruno la acompañó en todo el proceso, fue con ella al notario y estuvo a su lado en todo momento. En verano de 2009 fue la última vez que Liria fue vista por todos sus hermanos en Tordillos, Salamanca, donde la familia veraneaba porque allí tenían una casa.
A partir de abril del año siguiente, dejó de ponerse en contacto con sus familiares y amigos. Bruno informó a aquellos que preguntaron por ella que su tía le había dicho que se quería ir de viaje porque estaba agobiada de la vida que llevaba en Madrid. Nadie preguntó más, ni a nadie le extrañó que Liria no volviese a aparecer ni a informar de dónde estaba. Sin embargo, durante su repentina desaparición, Liria le cedió a Bruno el uso y disfrute de un chalet que tenía en propiedad, situado en Majadahonda, Madrid. En este documento, firmado el 1 de julio de 2013, se especificaba que Bruno tenía el derecho del uso del inmueble por un tiempo de 15 años a cambio de 18.000 euros. La firma de Liria vuelve a aparecer en otro documento el 4 de septiembre de 2014, el cual permitía a Bruno empadronarse en Majadahonda con domicilio en dicho chalet. Bruno comenzó a alquilar una de las habitaciones del inmueble. El alquiler era barato, pero los inquilinos tenían que tener en cuenta que, aunque Bruno no vivía allí, porque seguía viviendo con su padre y su hermana en Móstoles, podía aparecer en cualquier momento y permanecer el tiempo que desease. El barato precio del alquiler y la zona en la que se situaba la casa llamaron la atención de Adriana, una mujer argentina de 54 años que había llegado a España en 2002 y que trabajaba en un restaurante de comida rápida que se encontraba a pocos minutos del chalet. Adriana necesitaba ahorrar dinero y decidió quedarse allí, aunque la situación de la casa no era del todo agradable. Inquilinos anteriores manifestaron que Bruno aparecía muy a menudo por la vivienda, que tenía comportamientos extraños y que se les quedaba mirando de una manera muy incómoda. Adriana solo tenía un objetivo: conseguir juntar el máximo dinero posible para poder volver de manera definitiva a Argentina, donde la esperaban su hermano, Eduardo, su hermana, Alejandra, y sus padres, quien ya eran muy mayores. A pesar de la distancia, Adriana tenía una relación muy estrecha con su familia. Se llamaban o se escribían todos los días y siempre que podía volvía a su país a visitarlos. De hecho, el 29 de marzo de 2015, Adriana estaba cogiendo un avión en Buenos Aires de regreso a España porque había ido a pasar un tiempo con su familia. El 30 de marzo, cuando el avión aterrizó y ya se encontraba en casa, Adriana se puso en contacto con su hermano para informarle de que todo estaba bien y que ya estaba descansando. Pero el 1 de abril dejaron de tener noticias de la mujer. Era el cumpleaños de Eduardo y saltaron todas las alarmas. Adriana nunca se hubiese olvidado del cumpleaños de su hermano. Asustado, intentó contactar con ella, pero no obtuvo respuesta. Decidió hablar con las amigas que Adriana tenía en Madrid para ver si alguna de ellas tenía noticias de su hermana. El 3 de abril, sobre las 11 de la noche, una de ellas se presentó en el chalet donde vivía la mujer. Después de llamar en numerosas ocasiones a la puerta, Bruno le abrió. Le dijo a la chica que su amiga se había ido, que le había dicho que se iba de viaje por Europa con un novio que tenía. De hecho, en el trabajo de la mujer habían recibido una carta en la que Adriana les comunicaba que se iba del país y dejaba el puesto. Eduardo no se creyó nada de lo que Bruno dijo. Su hermana no tenía novio y no se hubiese ido de viaje sin haberle dicho nada a nadie. En vista de que la situación no mejoraba y que no había noticias de Adriana, Eduardo cogió el primer vuelo y el 6 de abril de 2015 aterrizó en España, presentándose en la puerta de la casa donde se alojaba su hermana y repitiendo lo que 3 días antes había hecho la amiga de la Argentina: llamar a la puerta hasta que Bruno le recibió. Le contó lo mismo que a la mujer, a lo que Eduardo contestó que quería ver la habitación de su hermana, que había ido allí a encontrarla. La habitación de Adriana estaba revuelta y Eduardo supo que algo había pasado. Salió de la casa y se dirigió al cuartel de la Guardia Civil a interponer una denuncia por desaparición. Ante el testimonio de Eduardo, se decide abrir una investigación de manera inmediata. El 7 de abril, agentes de la Policía Judicial se presentan en el chalet de Majadahonda, donde Bruno los recibe y se opone a que entren. Se solicitó una orden de registro al juez de instrucción de Majadahonda, que la emitió rápidamente, por lo que volvieron al lugar y procedieron al registro, acompañándoles Bruno en todo momento. Tal y como narraron los profesionales de criminalística, se encontraron manchas rojas en las paredes de la vivienda, a pesar de que había claros signos de que las paredes del sótano habían sido pintadas recientemente. Se hicieron pruebas con luminol y aparecieron manchas de sangre en paredes, suelo y techo de la vivienda, que afirmaron que allí se había cometido un crimen y que además, por el tipo de manchas que se encontraron, el cuerpo o parte de él había sido arrastrado.
En el sótano de la casa, los agentes encontraron una picadora de carne industrial que Bruno había comprado el 29 de julio de 2008 y de la cual tomaron muestras porque observaron que había manchas de sangre en su interior y lo que creyeron que podía ser un diente. Se hallaron también cuchillos y una sierra radial que también fueron analizados. En vista de que todos los indicios encontrados en el chalet de Majadahonda apuntaban a que allí se había cometido un crimen y como el investigado no colaboraba con los agentes de la investigación, el 10 de abril de 2015 Bruno fue detenido y puesto en prisión provisional como medida cautelar. La investigación continuó por el piso de Móstoles en el que Bruno vivía normalmente con su padre y su hermana. Allí se encontraron diferentes pertenencias de Adriana: su pasaporte, unas joyas metidas dentro de un guante de látex y las llaves del coche de la mujer, que estaba aparcado cerca de allí y que más tarde se descubrió que Bruno había intentado vender. El hecho de encontrar dichos objetos en la casa del padre de Bruno desmontó la versión que el hombre había mantenido sobre que su inquilina se había ido de viaje, puesto que si hubiese sido cierto, no se hubiese dejado el pasaporte. Durante el mismo registro se encontraron diferentes armas de fuego, un rifle y 2 pistolas semiautomáticas para las cuales Bruno tenía licencia, un silenciador y un cañón compatible con las semiautomáticas que no constaba en ningún registro y que por tanto tenía sin autorización. Además, los investigadores hallaron numerosos contratos de alquiler guardados en la habitación de Bruno, por lo que se tuvo que proceder a la búsqueda de todas las personas que figuraban en los documentos para poder descartar otras desapariciones relacionadas con el caso o, por el contrario, comenzar a tratarlo como el de un asesino en serie. Afortunadamente, se consiguió contactar con todos los anteriores inquilinos de Bruno. Sin embargo, la desaparición de Adriana no era lo único que llamaba la atención a los investigadores de este caso. Comenzaron a investigar lo que podía haber ocurrido años atrás con Liria, la tía de Bruno, quien, según la versión que había dado éste, también se había ido de viaje y nunca había regresado. Descubrieron que nadie había sabido nada de la mujer desde que Bruno les había contado que se había marchado y empezaron a sospechar que Adriana no había sido la única víctima del descuartizador de Majadahonda. Cuando se obtuvieron los resultados de las muestras de ADN halladas en la picadora, se demostró que había 2 perfiles genéticos, uno que coincidía con el de Adriana y otro que correspondía a una mujer. Es en este momento cuando se solicitaron pruebas de ADN a los tíos de Bruno con la finalidad de compararlos con la muestra hallada en la picadora. Los resultados fueron claros. El ADN mitocondrial de los tíos de Bruno y el obtenido de las muestras de la picadora coincidían, y como todos los hermanos, a excepción de Liria, estaban vivos, se dedujo que los restos hallados eran de ella. El ADN mitocondrial es aquel que heredamos de nuestras madres y que por tanto no puede utilizarse para las pruebas de paternidad, donde lo que se analiza es el ADN nuclear, pero sí para establecer un vínculo entre hermanos de la misma madre. En casos como este se analiza el ADN mitocondrial porque tiene unas características concretas que facilitan el trabajo. En primer lugar, tiene una muy baja tasa de mutación, es decir, es muy poco frecuente que cambie de una generación a otra y por tanto ofrece datos precisos y muy fiables. Y además, el ADN nuclear es muy difícil de analizar cuando la muestra está en mal estado, como ocurre en muchos escenarios donde se han producido hechos violentos, y por tanto, el ADN mitocondrial, que es más resistente, es el único que nos permitirá obtener datos genéticos. Por lo tanto, en base a estas pruebas de ADN, y aunque nunca se encontraron los cuerpos, a pesar de que se buscaron restos en todos los depósitos de basura de la zona, Bruno Hernández Vega fue acusado de 2 delitos de homicidio. El juicio conjurado popular contra Bruno Hernández comenzó el 11 de septiembre de 2017. Se le acusó de un delito de estafa continuada tipificado en el artículo 248.1, 249 y 74 del Código Penal, de 2 delitos de homicidio del 138.1 del Código Penal, de un delito continuado de falsedad documental de los artículos 390.1 primera y tercera y 392 y un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564 primera. El abogado defensor de Bruno solicitó la absolución total, pidiendo que se le aplicase la eximente completa por anomalía psíquica del 20.1 o, en su defecto,
la eximente incompleta del 21.1, que mantiene que será motivo de atenuante cuando se dé alguna de las circunstancias del artículo 20, pero no se cumplan todos los requisitos que en él están expresados. Sin embargo, esta solicitud no fue aceptada. Durante el juicio se demostró que los crímenes que Bruno había cometido precisaban de una elaboración considerable y que, por tanto, sus facultades psíquicas no estaban afectadas hasta el nivel de desconocer la ilicitud de sus hechos o actuar movido por sus delirios. Se argumentó que el homicidio de Liria había seguido un plan y que además tenía un móvil económico, ya que Bruno comenzó a estrechar lazos con su tía en el momento en el que ésta recibió la herencia de su hijo. Además, esa frialdad e interés de Bruno por el dinero y las propiedades de Liria quedó demostrado cuando, después de haber acabado con la vida de la mujer, falsificó su firma en el documento que le cedía el uso y disfrute del chalet y en el que le autorizaba a empadronarse allí. Pero hay más. Tras el asesinato de Liria, Bruno abrió una empresa a la cual fue mandando dinero desde la cuenta de su tía para hacerse con la herencia que ésta había obtenido de su hijo José, llegando a estafar más de 33.000 euros. De ahí que fuese acusado también de los delitos continuados de estafa y falsedad documental. En cuanto al homicidio de Adriana, el nivel de planificación tampoco era compatible con la esquizofrenia paranoide que tenía diagnosticada, ni podía establecerse relación entre el crimen y un brote de la enfermedad. De hecho, para sostener su versión sobre que Adriana se había ido de viaje, el 6 de abril llegó a hacer un viaje a Barcelona llevando el teléfono móvil de la víctima y mandando mensajes desde él para que se la geolocalizase en la capital catalana. Sin embargo, Bruno fue grabado por las cámaras de seguridad de la estación. Adriana no apareció en ningún momento en dichos vídeos. Durante el juicio, Bruno solo afirmaba que no se acordaba de nada de lo ocurrido. Sus intervenciones estaban marcadas por las incoherencias que verbalizaba. «Solo me importan la E y la R. Colaboro con el Ministerio del Interior», decía. Y después enumeró una larga lista de personalidades cuyos nombres contenían esa sílaba, desde Esperanza Aguirre hasta Berlusconi, asegurando que todos pertenecían a la misma hermandad. A pesar de lo extraño de sus declaraciones y en base a los argumentos de los que ya hemos hablado anteriormente, los profesionales que le trataron aseguraron que no había ninguna relación entre delito y delirio y que, por tanto, no había fundamento para aplicar ninguna eximente completa. Bruno fue condenado a 27 años, 3 meses y un día de prisión, 12 por cada homicidio, ya que al no haber cuerpos no puede demostrarse que fue un asesinato donde deben existir las circunstancias de alevosía, recompensa y o ensañamiento. 1 año, 9 meses y un día por el delito continuado de estafa, 6 meses por el delito de falsedad documental y 1 año por el de tenencia ilícita de armas. Una de las personas a las que más perjudicó el juicio contra Bruno fue a Bárbara, Verónica como él la llamaba. Bruno y ella se veían prácticamente todos los días, a pesar de que no vivían juntos. Bárbara se estaba divorciando y, fruto de ese matrimonio al que estaba poniendo fin, tenía una hija que ya era mayor de edad, la cual tenía una muy buena relación con Bruno. La pareja llevaba un tiempo hablando de irse a vivir juntos y formar una familia. Bruno hablaba de que podían vivir en el chalet de Majadahonda o en la casa que tenía su familia en Salamanca. Era una mujer agradable e incluso se llevaba muy bien con Adriana, ya que en diferentes ocasiones había estado en el chalet con ella. Pero la primera semana de abril del 2015, Bárbara notó algo raro. Se habían visto por última vez el día 2 y después de esa fecha, por mucho que le llamaba y le proponía planes, él siempre ponía una excusa. Decía que estaba ocupado con el trabajo. Ese día, el 2 de abril, Bárbara se quedó embarazada de una niña a la que ahora educa sola. Defendió la inocencia de Bruno hasta que las pruebas de ADN demostraron lo contrario. Se la tachó de cómplice y todo el mundo creyó que ella era conocedora de todos los hechos. Sin embargo, no sabía nada de la otra vida de Bruno. Actualmente, convencida de la culpabilidad del padre de su hija, solicita que Bruno sea trasladado a un centro psiquiátrico penitenciario, alegando que la enfermedad que padece es lo que le llevó a comportarse de esa manera y a cometer los actos por los que hoy cumple condena. Al contrario que en el caso de Noelia Domingo, los 2 homicidios que Bruno Hernández cometió no tenían ninguna relación con su enfermedad, tal y como afirmaron diferentes profesionales.
Las enfermedades mentales solo eximen de culpa si el crimen juzgado guarda relación con las mismas o ha sido cometido durante un brote o manifestación de la patología. Por eso, Bruno Hernández está cumpliendo condena en un centro penitenciario, mientras que Noelia está en tratamiento en un centro psiquiátrico.